Sabéis que habíamos empezado con el libro de Josué, estudiando y viendo algunas cositas, algunos principios que yo creo que son importantes para nuestra vida. Y no quería interrumpirlo porque entendía que de parte de Dios venía esto de tocar el libro de Josué. Y estamos aprendiendo cosas muy importantes porque definitivamente necesitamos avanzar. Ahora estamos con ellos ahí en las puertas de la tierra prometida. Hemos visto el milagro de abrirse el Jordán. Hemos pasado el Jordán, pero todavía no se ha conquistado la tierra. Todavía no estamos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Y ellos estaban allí diciendo, wow, Dios está con nosotros, se ha abierto, es un milagro. Les recordaba incluso la apertura del Mar Rojo, ¿no? Pero todavía estaban sin nada. Todavía no tenían posesión de su victoria, de su herencia. Y yo creo que de alguna manera no podemos encontrarnos así. Yo a veces me siento así. He visto a Dios, he visto tal, pero todavía no he visto esa victoria, esa progresión. Pero bueno, no siendo este el tema, creo que la palabra que tengo en mi corazón, que entiendo que Dios puso en mi corazón, creo que es muy oportuna para el día de hoy, porque nos va a dar como entiendo que una pequeña dirección para este año 2023. Os he preguntado antes, ¿habéis planificado ya el año? El 2023. Y os he dicho que para hacer las cosas bien hay que planificar. Y que ciertamente enseñan por ahí que no planificar es fallar seguro. Cuando uno improvisa todo, al final se equivoca en algo. Entonces necesitamos esto. Esta palabra viene en mi corazón a raíz de la palabra profética que nos dio Emi, la mujer de Julio, cuando nos visitaron. Y le dije a Elsa, este es un asunto, lo hablé con ella, le dije, este es un asunto importante, es serio. Entendíamos que Dios nos estaba hablando. Ella estaba de acuerdo. Ella compartió algo acerca de esto también, no sé si os acordáis. Volver a echar las redes. Y yo de nuevo pues quiero hablar sobre este tema. Estuve orando, estuve leyendo las palabras, estuve meditando, estuve preguntándole al Señor, estuve diciendo Señor, y estuve estudiando el asunto. Y efectivamente esta palabra es volver a echar las redes. Y podemos decir otra vez volver a echar las redes, como que diciendo, y bueno, ella nos animó. Volver a echar las redes. Hay que volver a echar las redes. Entonces quiero darle un enfoque posiblemente distinto, entiendo que diferente. Y creo que es un enfoque que puede ser ordenado por Dios para que lo enfoquemos en nuestras vidas. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, que no voy a leerlo, pero para centrar la predicación, la palabra, en Lucas 5, versículos del 1 al 11, que insisto, no voy a leer, os lo voy a recordar un poquito, es donde se nos relata cómo estaban Simón Pedro, Jacobo y Juan, después de haber estado trabajando durante toda la noche, habían aparcado ya las barcas, estaban remendando y limpiando las redes, y cómo el Señor llega por allí y se sube en la barca de Pedro y le dice, métela un poquito más adentro. Y Jesús empezó a enseñar a toda la gente, toda la multitud que se había agolpado alrededor de ellos. Y estos discípulos, después de haber trabajado toda la noche y demás, que no habían conseguido pescar nada, o sea, se les había dado terriblemente mal, después de todo esto Jesús le dice, venga, vamos más para adentro, y le dice, echar de nuevo las redes. ¿Os acordáis de este relato del Evangelio? Es famoso, es un milagro famoso. Y echaron las redes y cogieron tantísimos peces que dice que cuando los metieron en las barcas casi se hundían. ¿Os acordáis de todo esto, verdad? Y sacaron las barcas llenas y demás. Y vemos, pues precisamente, yo creo que la acción, el relato del Evangelio se centra en la reacción de Pedro, de Jacobo y de Juan. Después de esa sorprendente e inesperada pesca abundante, conseguida de forma milagrosa, por haber hecho caso a Jesús, por haber vuelto a echar las redes, ellos recibieron la comisión de pasar a ser pescadores de hombres. Y a raíz de esto es que ellos, dejándolo todo, le siguieron.
Entonces sí, nos quedamos con la idea de decir, bueno, ¿cuántos peces les solucionó el problema económico? Efectivamente fue una bendición para ellos, bendición material. Pero esto lo que consiguió en ellos es que ellos despertaran a quién era Jesús. Entendieran que este hombre era especial, que era alguien diferente. Y ellos decidieron dejar todo y seguirle. O sea, este milagro lo que produjo fue un cambio radical en sus vidas. Pero es que este milagro, sorprendentemente, es el único milagro que se repite después de la muerte y resurrección de Jesús. Y yo preguntaba, ¿por qué este milagro y por qué no otro? ¿Cuál es el mensaje que contiene? ¿Qué nos está diciendo el Señor o qué nos quiere decir el Señor, ya que nos han dicho volver a echar las redes? Como iglesia nos han dicho volver a echar las redes. Yo entiendo que Dios nos ha dicho volver a echar las redes. Entonces, ¿por qué este milagro? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Y aquí, de alguna manera, yo estaba centrado en la abundancia de los peces, en el milagro, en todo esto, pero de alguna manera como que me doy cuenta que lo más importante no es la gran cantidad de peces, no es la pesca abundante. Lo más importante es lo que eso produjo en el corazón de ellos, produjo en sus vidas, lo que produjo en sus vidas. El segundo relato, sabéis que es después de la resurrección de Jesús, cuando ellos le habían visto resucitado y vuelven a Galilea, y una vez en Galilea, Pedro dice, pues me voy a pescar. Y estaban siete, los otros 6, le dicen, pues Pedro, nos vamos contigo. Como que no sabían qué hacer, o no tenían otra cosa mejor que hacer, y deciden irse a pescar. No son 2 barcas, ahí es una barca solo, etcétera, etcétera. Hay algunas diferencias entre esos relatos, entre los 2 relatos, entre el de Lucas 5 y el de Juan, capítulo 21, que es el segundo lugar donde aparece otra pesca milagrosa. La primera pesca milagrosa ocurre al principio del ministerio de Jesús y la otra ocurre después de su resurrección. El efecto que produjo la primera pesca milagrosa sobre Pedro, Jacobo y Juan, ya lo hemos hablado, fue el que los llevó a dejar todo de lado y seguirle. Tenían un negocio de pesca, tenían barcas para pesca, tenían pescadores, tenían redes, tenían todo montado, tenían toda su vida montada alrededor de la pesca. Y sin embargo ellos, dejándolo todo, dice la Escritura, le siguieron. Dice la palabra que un profundo temor los llenó y en sus vidas se abrió la posibilidad. Yo creo que cuando vieron la cantidad de peces, habían estado trabajando toda la noche, eran pescadores experimentados y no habían conseguido ni un solo pez. No habían pescado ni una bota, esas que cuando sale en los dibujos animados que se ponen a pescar y sacan una bota vieja. No habían pescado ni eso. Lo que eso produjo en ellos los impactó tanto, se llenando de tanto temor, dirían, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Eso abrió en sus vidas la posibilidad de formar parte de algo mucho más grande que solamente vivir. Ellos tenían la vida resuelta, tenían un negocio, eran empresarios. Pero en ellos se abrió la posibilidad de algo mucho más grande que solamente preocuparse por sí mismos, que solamente vivir. Sus corazones se unieron al tremendo, relevante y trascendente plan de Dios. Ellos entendieron que valía la pena dejarlo todo por seguir a Jesús. Fueron cautivados de una forma tan poderosa por el llamado de Dios que decidieron dejarlo todo para seguirle. Sus vidas fueron totalmente transformadas. Su profesión de pescadores dejó de ser su prioridad. Él cautivó sus corazones y seguirle a él, fue su mayor pasión. Y yo pensando en esto decía, hubo un tiempo en mi vida en que no había nada que era más prioritario que seguirle a él. Hubo un tiempo en mi vida
en que mi corazón estaba tan cautivado por Él que seguirle era mi mayor pasión, que estar cerca de Él, que juntarme con los hermanos, que irme a orar. Hacíamos retiros de oración y ayuno. Nos íbamos al campo, teníamos un montecito que le llamábamos el monte de oración. Nos íbamos allí de acampada, nos fuimos 4 o 5 en un ayuno de oración y ayuno, en un retiro de oración y ayuno, con una tienda de campaña. Como era oración y ayuno, no nos llevamos absolutamente nada de comer. Nos cayó un diluvio, el diluvio universal, y la tienda empapada, ruidos que oíamos, con un miedo, pero teníamos esa pasión de buscarle a Él. Nos íbamos a pasar noches enteras al campo. Nos juntábamos alrededor, en invierno alrededor de una mesa camilla, con un brasero abajo, y nos poníamos a orar. 4 o 5 nos juntábamos a orar, a interceder, a buscar al Señor. Y de repente nos dábamos cuenta que estábamos todos así, durmiendo. Y el que se despertaba primero, daba 2 golpes en la mesa, y entonces nos levantábamos todos y empezábamos, Señor, empezábamos a orar de nuevo. Pero era la pasión que teníamos en nuestro corazón. Y yo digo, esta pasión seguramente era la pasión que tenían estos hombres cuando dejaron todo y le siguieron. Comenzó así la mayor aventura de ellos. De hecho, imaginaros la aventura que comenzó para Pedro, para Jacobo y Juan. 3 años insuperables. Los mejores años de su vida. 3 años extraordinarios con Él. De hecho, de todas las locuras que yo hice cuando me convertí los primeros años, no me arrepiento absolutamente de ninguna. Las recuerdo y las añoro. Las recuerdo con nostalgia. Y a veces pienso, ¿por qué no seré yo capaz de hacer lo mismo ahora? Tres años con Él, algo impresionante. Pero lo crucificaron y murió. A los profesionales de la religión les estorbaba y se lo quitaron de en medio. Sabéis que los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, al final dijeron, este hombre nos está tocando las narices, está dándonos en la línea de flotación, se va a hundir nuestro negocio, y al final decidieron quitarlo de en medio. Decidieron matarlo, pensando que así acabarían con el problema. Sin embargo, así estaban cumpliendo el plan de Dios. Y yo me imagino que los discípulos, estoy hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan principalmente, se harían preguntas después de la muerte de Jesús. ¿Quedaría todo en agua de borrajas? ¿Sería todo solo un bonito recuerdo? ¿Por qué lo habían dejado todo? ¿Habría valido la pena? ¿Qué tocaba ahora? ¿Tocaba ahora empezar de nuevo ahora que Él ya no estaba? ¿Tocaba ahora empezar de nuevo? Y él había muerto y se quedaron. Ahora, Él resucitó. Quiero que nos pongamos en la piel de los discípulos. Él resucitó. Y lo vieron resucitado 2 veces. Pero incluso después de haberle visto resucitado un par de veces, 2 veces, todavía sus vidas no tenían esa chispa. Todavía sus vidas no habían recobrado el sentido. Posiblemente ellos todavía tenían ese sentimiento de estar vacíos. ¿Realmente valió la pena que yo me volviera loco cuando yo me convertí? Dejara todo, me acercara al Señor, quisiera seguirle, quisiera servirle. ¿Realmente habrá valido la pena volcarme en estudiar, en buscarle a Él, en preparar algo, en orar y en luchar por algo? Ellos le habían visto resucitado, yo ni siquiera le he visto resucitado. Pero ellos aún así, a pesar de haberle visto resucitado esas 2 veces, yo entiendo que su vida todavía quedaba vacía, quedaba coja. Aún no habían recibido ninguna comisión, todavía no habían sido llenos de poder, todavía les faltaba algo. Yo pienso que a pesar de haberle visto 2 veces resucitado, todavía se podían preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Esto no es lo que pensábamos.
yo creo que ellos se sentían abandonados por él. Porque ya que estaba resucitado, ahora el momento... Ellos pensaban que era el momento antes de que lo mataran de tomar el control y el poder sobre Israel y echar a los romanos y establecer el reino de Dios. Es lo que pensaban. Porque el reino de Dios lo veían de esta manera. Pero ahora que ha resucitado, ahora que no pueden matarlo de nuevo, ese es el momento de hacerlo de nuevo. Y todavía él no lo había hecho. Yo creo que de alguna manera sí que sentían ese abandono. Yo pienso que ellos podrían pensar que él les había fallado. Yo pienso que tú y yo, llegado a este punto, y viendo nuestras vidas, y viéndonos lo que hemos conseguido, a pesar de todas las promesas que él nos ha dado, podemos pensar que él nos ha fallado. Aunque sabemos que él no nos ha fallado, y decimos, no, él nunca falla, pero podemos pensar, si no que él nos ha fallado, que algo está fallando. Jesús no había hecho nada especial con ellos todavía. De hecho, las 2 apariciones anteriores que fueron en Jerusalén quedaron, primero, si estudiáis la Biblia, vemos que la primera vez que se apareció a ellos, todos se llenaron de gozo, pero luego cuando desapareció de nuevo dijeron, bueno, sí, se lo pasaron muy bien, fue una reunión buenísima. Hemos tenido reuniones buenas, ¿eh? ¿Y luego? Fue una reunión de estas espectaculares. ¿Y luego? Y la segunda reunión fue todavía mejor y sobre todo muy buena para Tomás. Tomás tuvo una experiencia sobrenatural. Porque fue cuando Jesús se apareció y le dijo a Tomás, ven aquí, no seas incrédulo, sé creyente, mete tu mano, mira mis manos, mira mi costado. O sea, Tomás fue espectacular para él. Pero ya está. ¿Qué más? ¿Ahora qué? Y todos los sueños que teníamos. Un montón de sueños rotos. Así que Jesús les dice, id a Galilea. Y llegan a Galilea y no saben qué hacer. Y podían decir, ¿y para qué nos ha dicho Jesús que vengamos a Galilea? Y como no sabían qué hacer, se ponen a pescar de nuevo. Como Jesús nos ha dicho un montón de cosas, un montón de promesas, un montón de sueños, y otra vez a poner enchufes y bombillas, y otra vez con la contabilidad dichosa, y otra vez a aguantar a los jefes, y otra vez a aguantar a mis compañeros, y otra vez a aguantar a los profesores, y otra vez a aguantar a mi mujer, y otra vez a aguantar a mi marido, y otra vez con mis hijos peleando, y otra vez con mis padres, lo mismo de siempre, y otra vez con lo mismo, y otra vez con lo mismo, y las promesas de Dios, y los sueños, y las palabras proféticas, y todo lo que Tom me ha dicho, y todo lo que me han dicho otros profetas. ¿Ahora qué? Pues nada, me vuelvo a pescar. Vuelvo atrás, me olvido, abandono, lo dejo. No sirvió para nada. Tiempo perdido. Renuncio. ¿Dónde está Jesús? Sí, ha resucitado. ¿Pero dónde está ahora? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Esta es la situación de los discípulos en Juan capítulo 21. En Lucas 5 fue tremendo, fue maravilloso. Se llenaron de temor, de espanto, entraron de lleno en el plan de Dios, entraron en lo mejor de sus vidas, disfrutaron de lo mejor de sus vidas, dejaron todo, siguieron a Jesús y no se arrepintieron nunca porque fueron 3 años espectaculares. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora fijaros una cosa, y ahora sí que quiero que leamos unos versículos, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Porque el relato de la segunda pesca milagrosa está después de Juan capítulo 20. Pero ahora, vosotros que habéis leído la Biblia, o que habéis leído por lo menos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan yo creo que lo ha leído todo el mundo.
En Juan capítulo 20, versículos 30 a 31, que los traductores lo han titulado estos dos versículos, el propósito del libro, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y se podría poner amén, porque esto parece el punto y final del Evangelio de Juan, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué sigue luego diciendo después de esto? Versículo 21 del capítulo 21, después de esto, que es cuando viene la segunda pesca milagrosa. Mira, el capítulo 21 de Juan, el segundo relato de la segunda pesca milagrosa, en Juan capítulo 21, después de estos dos versículos que parecen la despedida y el cierre del final del Evangelio de Juan, nos manda un mensaje fuertísimo para ti y para mí. Y es el siguiente. Esto nos dice fuertemente, y quiero que tú lo entiendas, y quiero entenderlo yo para mi propia vida. Dios no ha terminado de obrar. Hay cosas que pueden parecer el final del obrar de Dios en tu vida, pero Dios no ha terminado de obrar. Sea lo que sea, quizás cualquier ilustrado, cualquier individuo, cualquier personaje, cualquier listo, quizás tú mismo, quizás las circunstancias de la vida, quizás el dolor, quizás las adversidades, lo que sea, te está diciendo final. Pero Dios te dice con esto: no es el final, yo no he terminado de obrar. Yo no he terminado de obrar, porque va a haber muchas cosas que van a intentar decirte que es el final, que es el fin, que ningún esfuerzo sirve para nada, que no vale la pena intentarlo más. Puede parecer el final, pero no lo es. El mensaje es: Él no ha terminado. Jehová cumplirá su propósito en mí, como nos ha recordado Elsa al principio. El que comenzó en vosotros, estando persuadido de esto, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Convencido, plenamente convencido de esto. Así que en Juan capítulo 21, que no quiero leerlo para no hacerlo más largo, porque si no me voy a alargar muchísimo, que es cuando Jesús se aparece a los discípulos junto al mar de Tiberias, y dice, se aparece de esta manera, estaban juntos Pedro, Tomás, etcétera, etcétera, y Pedro dice: bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo el pavo, vámonos a pescar y por lo menos hacemos algo de provecho. No sabían qué hacer. Es como volver atrás, es como dar un paso atrás. Y los otros dicen: pues nos vamos contigo. Claro, Pedro era el líder. Nos vamos contigo, porque tampoco sabemos qué hacer. ¿Por qué no se pusieron a orar? ¿Por qué no se pusieron a decirle: Señor, no sabemos qué hacer? Como dijo Josafat en aquella ocasión: Señor, no sabemos qué hacer, hacia ti volvemos nuestros ojos. En Juan capítulo 21 vemos a un grupo de discípulos que vuelven a su antiguo oficio de pescadores. No sabemos qué hay en sus mentes. Podemos intuirlo, podemos intentar averiguarlo. No sabemos qué hay en sus corazones. Para mí que parecen desorientados y decepcionados. Han perdido la pasión por seguirle. Esa pasión que cogieron al principio, la han perdido. ¿Dónde estás, Señor? ¿Cómo te podemos seguir si no sabemos dónde estás? Cuando Pedro echó las redes en Lucas 5, ese día fue el día más maravilloso de su vida, porque su vida se transformó completamente. Ese día fue el día
del principio de su verdadera transformación. Todo el ministerio de Jesús fue algo tremendo y maravilloso, impactó su vida profundamente, toda una vida llena de milagros, llena de poder, lo dejó todo, le siguió por 3 años. Eso fue lo mejor y lo más de lo más. Pero ahora la sombra de una terrible decepción había llenado su alma. Se sentía decepcionado por él. Tantos planes, tantas promesas, tanto bueno que se iba a quedar en nada. Y yo pienso que por otro lado, aparte de que él se sentía decepcionado por Jesús, por otro lado Pedro también sentía que había decepcionado a Jesús. Porque quiero recordaros que lo último que hizo Pedro antes de que Jesús muriera fue renegar de él durante 3 veces. Y cuando Jesús lo miró y él lo miró, Pedro salió fuera porque no podía aguantar la mirada del Señor y lloró amargamente. ¿Os acordáis de esto, verdad? Entonces, a la vez que Pedro se sentía decepcionado por Jesús, yo estoy convencido de que Pedro también sabía y sentía que él había decepcionado a Jesús. Él le había dicho, no te dejaré, no te desampararé, si tengo que morir contigo moriré, no te negaré, mucho bla, 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 bla. Y a la hora de la verdad, Pedro diría, yo me acobardé, tuve miedo, lo dejé solo, fui un cobarde. A la hora de la verdad fallé. En Juan capítulo 21, que es el capítulo que nos ocupa, Jesús lidia con el hecho de que ellos estaban decepcionados por él. Yo estoy convencido de que Jesús sabía que ellos habían perdido el rumbo, habían perdido el norte. Le habían seguido a él, pero él había resucitado, él se había aparecido un par de veces, pero ellos no sabían qué hacer. Y él sabe que ellos se sienten decepcionados. Y va a trabajar con esto. Pero en ese capítulo, él también trata con el hecho de que ellos también le habían decepcionado a él. Porque decimos de Pedro que lo negó 3 veces y demás, pero Pedro por lo menos aún lo siguió y aún estuvo cerca. Los demás simplemente desaparecieron. Dijeron, sálvese quien pueda. Y lo abandonaron completamente. Los demás también deberían de sentir que le habían fallado, que le habían decepcionado a él. La razón de Juan capítulo 21, entiendo que es, aparte de decirnos, como he dicho antes, del Señor decirnos a nosotros que aunque haya cosas en nuestra vida que parezcan el final, todavía no es el final, porque Dios todavía sigue trabajando y quiere trabajar y quiere hacerlo y lo va a hacer. La razón de Juan capítulo 21 es otra también, es darles a ellos, a los discípulos, un mensaje de un nuevo comienzo, liberándolos de la decepción. Por eso digo que creo que es apropiada para nosotros, porque comenzamos un nuevo año. ¿Has llegado hasta aquí con decepción? ¿El 2022 te decepcionó de qué cosas? ¿O en qué cosas sabes y sientes que decepcionaste tú al Señor? Juan capítulo 21 quiere darles el mensaje a ellos de que hay un nuevo comienzo y que de cualquier decepción de la que tú sientes o de la que tú das, Dios te puede librar. Y dice la Escritura que era la 3ª vez que se les reveló. Versículo 14 del capítulo 21. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Porque esto me sorprendió a mí. Yo no sabía que era la 3ª vez. La primera vez estaban todos juntos menos Tomás.
La segunda vez estaba Tomás y todos los demás también, y esta era la tercera vez que Jesús se les reveló. En esta Jesús trata con ellos para darles propósito a su vida. Hasta este momento, ellos todavía cargaban en su corazón la decepción de un montón de años, la decepción de un montón de promesas que no se han cumplido, la decepción de un montón de palabras, la decepción de tratar con unos y con otros y no conseguir nada, la decepción de estar siempre luchando con lo mismo y seguir igual, la decepción de haber fallado al Señor un montón de veces, un montón de decepciones que, si somos honestos, arrastramos tú y yo. La decepción de pecar en lo mismo, la decepción de fallar en lo mismo, la decepción de no hacer las mismas cosas de diferente manera, la decepción de no saber cómo hacer algunas cosas. Si somos honestos, yo creo que todos nos damos cuenta de esto. La decepción de haber perdido esa pasión que tuvimos en la primera pesca milagrosa, cuando decidimos seguirle a Él, costara lo que costara. Aunque tus padres se opusieran, aunque tus amigos te dijeran que te habían comido el coco, aunque la gente te hiciera el vacío, aunque se rieran de ti, aunque se burlaran de ti, yo decidí seguirle. Y yo me llené de pasión. Y todo eso no me importaba absolutamente nada. Estaba apasionado por Él. Y no me había llenado la barca de peces, pero había llenado mi corazón de una pasión y de una ilusión, algo tremendo. Algo que definitivamente no permitía que yo me volviera atrás. Yo no cambiaba eso por nada del mundo. Ni por $1.000.000. No cambiaba eso por nada en el mundo. Mi corazón estaba apasionado por Él. Y llegamos al final de 2022, al principio de 2023, ¿y cuánto pesa esa decepción en nuestras vidas? ¿Cuánto puede pesar? Era la tercera vez que Él se les aparecía, y qué bueno que el número 3 resulta un poco profético en la Biblia. 3 revela el nuevo resurgir, la resurrección, la fructificación, pero 3 veces también eran las que Pedro le había negado. 3 veces, luego más adelante Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. Jesús escogió este momento porque era el momento más bajo de las vidas de los discípulos desde que le seguían. ¿Es posible que sea el momento más bajo en tu vida? ¿Es posible que sea el momento en el que más desencantado estás? ¿En el que estás haciendo las cosas por inercia? ¿En el que estás haciendo las cosas porque dices, es que un día yo le conocí y no quiero dejar esto, pero no siento esa pasión? ¿Es posiblemente este el momento más bajo? ¿Tienes el sentimiento de que Dios te ha decepcionado? ¿O te ahoga también el saber que tú también le has decepcionado a Él? Centrándonos en Pedro, yo creo que Pedro vivía entre 2 decepciones. Primero, la que él sentía, y segundo, la que sabía que él le había producido al Señor. Lo peor no es que nos sintamos decepcionados por Él o decepcionados por los demás. Lo peor y lo que más nos detiene a ti y a mí es todo lo que nosotros continuamente le decepcionamos a Él. Porque mañana es un día nuevo y mañana es un día que tenemos para empezar el día buscándole a Él, orando, leyendo la Biblia, poniendo nuestras vidas delante de Él, haciendo lo correcto. Y es un día en el que nos levantamos deprisa y corriendo y ya le decepcionamos. Y sabemos que le decepcionamos. Es un día en el que dejamos de lado al Señor y le decepcionamos de nuevo. Lo peor no es precisamente eso, que nos sintamos decepcionados por Él o por los demás. Lo peor y lo que más nos detiene es todo lo que nosotros, tú y yo, sabemos que continuamente le decepcionamos a Él. Cuando nos decepcionamos de Él es porque le perdemos de vista que Él es el Señor
y ponemos nuestro yo y nuestros intereses al nivel de señores a los cuales Él debe de servir y satisfacer. Es decir, cuando yo me siento decepcionado por Él es porque espero algo de Él que tiene que hacer y como Él no lo hace, entonces me decepciono. Pero es porque tú estás poniendo lo que entiendes que Él tiene que hacer por encima de que Él sea el Señor en tu vida. Porque si Él es el Señor en tu vida, que haga lo que quiera. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene que hacer lo que yo le digo? ¿Por qué me tiene que dar ese buen trabajo? ¿Por qué me tiene que dar esa buena salud? ¿Por qué me tiene que dar esa buena familia? ¿Por qué me tiene que dar...? ¿Por qué? ¿Por qué me decepciono si no lo hace? Porque pongo eso a nivel de Señor. Y como Él sigue siendo el Señor, pero yo pongo eso por encima de su señorío, me decepciono de Él. Y cuando dejamos que el sentimiento de haberle decepcionado a Él llene nuestra alma al punto de paralizarnos, es porque dejamos de creer en Él, dejamos de creer en su amor, dejamos de creer en su misericordia y dejamos de creer en su plan por nosotros. Cuando nosotros sentimos o sabemos que le hemos decepcionado a Él profundamente, es cuando volvemos a pescar, es cuando nos volvemos a lo nuestro, es cuando decimos, bueno, yo no quiero saber nada. ¿Para qué voy a hacer lo que me han dicho que tengo que hacer, lo que yo sé que tengo que hacer, lo que yo hacía cuando mi corazón estaba lleno de pasión por Él? ¿Para qué voy a hacer eso si estoy decepcionado? Cuando dejamos que ese sentimiento de haberle decepcionado a Él llene nuestra alma, nos paralizamos, porque dejamos de creer en su plan, en su amor, en su propósito, en lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso nos volvemos a lo mismo, por eso no avanzamos, por eso no cambiamos. Por eso entramos en ese bucle de fallarle de nuevo y de decepcionarle de nuevo. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida el buscarle. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida el buscar su palabra, leer su palabra, conocerla, estudiarla. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida orar, buscar su presencia, adorarle, tener tiempo de alabanza, tiempo de intimidad con Él. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida asistir a las reuniones. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida relacionarme con mis hermanos, animarlos, exaltarlos, llevar adelante todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer unos con los otros. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida el participar, el ser parte. Por eso dejo de poner como prioridad en mi vida el traer mi salud, mis talentos, el entregarle mi dinero, mi tiempo, el poder. Por eso dejo de que sea una prioridad en mi vida diezmar, ofrendar. Por eso dejo que deje de ser una prioridad en mi vida ponerle a Él en primer lugar. Por eso vuelvo a lo mismo. Por eso no avanzo. Por eso no cambio. Por eso le fallo y le decepciono. Mira, necesitamos creer que Él está al tanto de todo lo que tú y yo podamos decepcionarle. Y que todo lo que tú y yo pudiéramos hacer para que Él nos amara más, no lo va a conseguir. Él te va a amar tanto como te ama siempre. Hagas lo que hagas y no hagas lo que no hagas. Le decepciones o no, Él te va a seguir amando. Y necesitamos creer esto. Es que Jesús no sabía cuánto lo iban a decepcionar ellos. Es que Jesús no sabe cuánto tú y yo le vamos a decepcionar a Él. Y aún así nos ama. Es que Jesús no lo sabe. Claro que lo sabe. Menos mal que lo sabe y menos mal que me ama, a pesar de cuánto lo decepciono. Y en Juan 21 Jesús le dice a Pedro estas palabras, no se las dice, pero con el mensaje que le da y cuando lo coge y se va a pasear después de comer y le dice 3 veces, me amas, me pastorea, me amas, cuida de mis corderos. Cuando le dice todo esto, le dice, Pedro,
no puedes decepcionarme. No puedes defraudarme. Tus errores y tus fracasos no me pillan de sorpresa. Y en Juan 21, Jesús te dice a ti y a mí lo mismo. Ángel, no puedes decepcionarme, no puedes fallarme. Tus errores, tus fracasos, tus meteduras de pata no me pillan de sorpresa. No me pillan de improviso. Te conozco, sé quién eres. No me puedes fallar. Ahora quiero que vuelvas a lo de antes. Quiero que crezcas. Quiero que te llenes de pasión por mí. Juan capítulo 21, que os pido encarecidamente que lo leáis tranquilamente en vuestra casa. Juan capítulo 21 está en la Biblia para que tú y yo sepamos con total seguridad que Dios sabe y sabía las formas en las cuales tú y yo le podemos defraudar o decepcionar antes de que Él nos llamara a seguirle. Fijaros, si Juan capítulo 21, que nos declara que Dios no ha terminado de trabajar con nosotros y se lo declaró a Pedro, si Juan capítulo 21 no estuviera en la Biblia, Pedro no podía haber predicado el día de Pentecostés. Pedro no hubiera sido el Pedro que tenía que ser. Juan no hubiera sido, los discípulos no hubieran sido iguales. Sin Juan capítulo 21, ellos no hubieran sido quien Dios quería que fueran. En Juan capítulo 21, Jesús usa de nuevo una pesca milagrosa, una pesca abundante, para llamar la plena atención de ellos. Igual que la llamó en Lucas 5, de nuevo llama la atención de ellos. Cuando le dice, echad la red a la derecha, y ven que está tan llena que no la pueden sacar. Esta vez, en la vez anterior, sacaron las redes y llenaron las dos barcas de manera que se hundían. Pero esta vez no podían levantar la red del peso que tenía. Si hubieran sacado la red del agua, se hubiera hundido la barca. Solamente pudieron arrastrar, porque estaban cerca de la orilla, solamente pudieron arrastrar la red, porque efectivamente los peces experimentaban un empuje vertical y hacia arriba del peso del volumen del líquido desalojado. Este era el teorema de Pascal o de Arquímedes sobre la flotabilidad de todo cuerpo sumergido en un fluido. Pero si hubieran podido levantar los peces, la barca se hubiera hundido. Entonces la llevaron arrastrando como pudieron y los sacaron y ya Pedro las sacó y contaron los peces, 153 peces grandes, dijeron. Jesús usa esa pesca abundante para de nuevo despertar en ellos la plena atención, igual que la despertó el día de Lucas 5, y capacitarlos para vencer la profunda decepción que estaba llenando su alma y sus corazones. Este milagro tiene que ver contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque hoy Jesús también quiere de nuevo capacitarnos. Te quiere capacitar a ti, me quiere capacitar a mí, para vencer nuestras más profundas decepciones. Hemos llegado hasta aquí con las decepciones que hemos arrastrado, con las decepciones que les hemos producido a otros y que le hemos producido al Señor. Pero este milagro de volver a echar las redes y de sacarlas llenas de peces nos capacita para que venzamos nuestras más profundas decepciones. El mensaje es: hay vida, y vida de Dios, después de la decepción, sea la que sea. No debemos de seguir llenos de decepción. ¿Qué nos decepciona? Ver que no crecemos, ver que somos los mismos, ver que somos los mismos en número, pero ver que somos los mismos en carácter y en forma de ser. ¿Qué nos decepciona? ¿Qué ha marcado nuestra vida hasta este momento? Sí, hemos tenido muy buenos años con el Señor, todos hemos tenido esos años de pasión. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Si tú no has conocido al Señor, tú duras unos años. Después de unos años, al final te apartas, si no le has conocido de verdad.
Hay vida después de la decepción, sea la que sea. El llamado original fue ser pescadores de hombres. Y ahora el llamado se recupera y se confirma aun a pesar de la decepción. Y no solo esto, sino que el llamado se amplía para tener cuidado, apacentar y pastorear a cada uno de sus corderos y ovejas. Eso es lo que hace el Señor. Volvieron a echar las redes, también atraparon una gran cantidad de peces. Y hay una diferencia con el relato anterior. Ahora contaron los peces. ¿Por qué no los contaron antes? ¿Por qué no los contaron en Lucas 5 los peces? ¿Por qué sacaron 153? Me he calentado la cabeza buscando el número 153. Elsa también lo hizo. Es un número raro, dicen que es mágico, dicen que no sé qué. Pones en internet el número 153, te salen cosas rarísimas, te salen que es un número especial, que es un número que no sé qué. Y yo dije, Señor, ¿pero por qué 153? O sea, no lo entiendo. Primero, ¿por qué en la ocasión anterior no los contaron? ¿Y por qué ahora sí que los cuentan? ¿Y por qué son 153? Yo creo que no tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia. Que los contaran, ¿sabes qué entendía yo? Que de alguna manera el Señor me contestaba. Que los contaran nos demuestra que a partir de ahora la cosa iba en serio. Que a partir de ahora se contabilizaron para que ellos entendieran y para que nosotros entendamos la necesidad de lo que importan todos y cada uno de ellos. Es decir, fueron contados porque todos cuentan. O sea que si tú te cuentas parte, es porque realmente cuentas. Los que no se cuentan no forman parte. Fueron contados porque todos cuentan. Él aún puede y quiere usarnos. Por eso el Señor nos dijo, volver a echar las redes. El llamado original no ha caducado. A pesar de las decepciones, a pesar de la situación, a pesar de la realidad, a pesar de las limitaciones, a pesar de quienes somos, a pesar de quienes no somos, a pesar de lo que hacemos y a pesar de lo que no hacemos. Él aún puede, y no solo puede, sino que quiere usarnos. ¿Por qué Jesús escogió este milagro y no otro? Porque este milagro los devolvía al propósito original. Les recordaba el llamado. Cuando Él los llamó, era a base de este milagro. Venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. Les recordaba el llamado original. Y este milagro a nosotros nos debe de recordar para qué nos llamó el Señor. ¿Cuál es el objetivo? Y no solo nos lo recuerda, sino que lo amplía. Y ahora sois responsables de cuidaros. Cada uno de los peces cuenta, y no solamente cuenta, sino que ahora hay que cuidarlo. Por eso contaron los 153. Por eso los contaron. Les recordaba el llamado original, les confirmaba el llamado, y a pesar de la decepción o de cualquier decepción, los llevaba a estar seguros de su llamado. El llamado es ser pescadores de peces y pastores de corderos. No importa cuál sea la decepción o, en algunos casos, la colección de decepciones que lleves a cuestas. Hoy el Señor te dice que es tiempo de dejar de lado todas ellas. Es tiempo de dejar de lado todas las decepciones y es tiempo de recuperar tu llamado. Yo creo que ese es el mensaje que Dios nos da. No importa la decepción o la ristra de decepciones que podamos llevar a cuestas. Es tiempo de dejarlas de lado y de recuperar nuestro llamado. La desilusión, el desencanto, los desengaños, los fracasos y cualquier otro tipo de decepción no son el final. Este milagro amplía
recupera y amplía el llamado original. Este milagro apagó y quitó el poder de la decepción en los discípulos. Ellos ya no fueron los mismos. Desde aquí Jesús les dijo: id a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Y se metieron de lleno, de nuevo en el llamado. Ya no volvieron a pescar. Ya estaban todos los días unánimes juntos y en oración. Este llamado, este milagro, apagó y quitó el poder de la decepción de los discípulos y despertó en ellos las fuerzas para un nuevo comienzo en su llamado. Sirvió para que ellos recuperaran la ilusión y la confianza del día cuando lo dejaron todo y le siguieron. ¿Será este año el año en que tú y yo recuperemos la ilusión y la confianza del día cuando dijimos: Señor, te voy a seguir, pase lo que pase? ¿Será este año, ese año, que volvamos a esa misma ilusión y confianza en Dios que cuando le dijimos: Señor, aquí estoy? ¿Que cuando le conocimos y creímos todo lo que era posible? ¿Será este año? Depende de ti, depende de mí. ¿Vas a echar las redes de nuevo? ¿Vas a dejar que Él te hable? Con total seguridad valió la pena. Aquí entendieron que ellos eran parte del plan y que además el plan seguía con ellos. Que en este año 2023 entendamos que somos parte del plan de Dios y que el plan sigue contando contigo y conmigo. Sigue con nosotros. Tenemos dos opciones. ¿Dejaremos que las decepciones marquen nuestra vida en este 2023? ¿O nos pondremos de lleno al servicio del llamado que Él nos hizo? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos decepcionados? No, pero es que me hicieron, pero es que me dicen, pero es que es imposible, pero es que míralos, pero es que fíjate, pero es que no, pero es que él, pero es que yo. ¿Seguiremos decepcionados? ¿Dejaremos que esto nos siga marcando? ¿O de nuevo renovaremos la ilusión, la pasión, la confianza en Dios que tuvimos cuando Él nos dijo: venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres? ¿Te acuerdas cuando te entregaste al Señor? ¿Recuerdas ese día? Yo quiero que tú recuerdes ese día. Yo te voy a pedir que recuerdes esa ilusión, esa confianza en Dios. Yo no sé cómo te convertiste tú, pero yo me convertí de verdad. Yo me convertí de verdad. Si no te has convertido de verdad, debes de convertirte de verdad. Yo me convertí de verdad. Yo me convertí y le dije: Señor, tú eres lo primero. Señor, yo no sé qué me ha pasado, yo no entiendo absolutamente nada, yo no tenía ni idea de nada. Yo no sabía ni cuántos libros había en la Biblia. Yo no sabía si Moisés era un profeta, o Moisés era un pastor, o Moisés quién era, no sabía. Moisés yo sabía que era un maestro que tuve en el colegio, pero no sabía quién era. Nada más de Moisés, yo no sabía nada. Pero yo sabía que aquí había pasado algo. Yo sabía que Dios me había llenado, yo sabía. Y yo dije: Señor, y yo tenía 16 años y yo me enfrenté a mis padres, me enfrenté al mundo entero, me enfrenté a mis compañeros, me enfrenté a mí me prohibieron que me bautizara y yo me fui a bautizarme. Y me bauticé. Y bien bautizado además, porque cuando entré a la piscina me escurrí, me metí y luego me entré para que me bautizaran. O sea, me bauticé y me rebauticé. Y yo me enfrenté a todo, yo estaba lleno de pasión por Dios, yo no sabía lo que hacía. Pero yo sabía que Dios contaba conmigo. Y yo a veces he pensado: Señor, ¿sigues contando conmigo? Y lo sé, pero necesitamos recuperar eso. Necesitamos recuperar eso. Yo me convertí, mi madre entonces me daba a mí 1000 pesetas y yo cogía 100 pesetas, que no era nada, 20 duros. Y al tesorero: toma, mi diezmo. Y el tesorero se reía porque 100 pesetas no hacía nada, pero era mi diezmo.
Y Dios dice que si eres fiel en lo poco, Él te pondrá sobre mucho. Y yo empecé dando esos pasos de fe donde yo decidí seguir al Señor e ilusionarme, pero ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo las decepciones empiezan a llegar. Los que llevamos años en el Evangelio sabemos que llevamos años de muchas decepciones. Y es el tiempo de dejar todas las decepciones de lado. Es el momento. Yo veo a Pedro, a Juan, a todos los discípulos profundamente decepcionados. Decepcionados porque ellos le habían fallado, decepcionados por otros que no cubrieron sus expectativas y decepcionados porque ellos sabían que habían decepcionado también al Señor. Tú puedes llevar las decepciones que tú has recibido de los demás. Yo llevo las decepciones que otros me han decepcionado. Yo llevo las decepciones que a otros les he decepcionado. Yo llevo las decepciones que a veces inconscientemente o conscientemente Dios me ha decepcionado. Porque ya le he dicho, Señor, ¿por qué no has hecho esto? Y yo llevo las decepciones que yo le he producido a Él. Porque no soy tonto y sé dónde yo decepciono al Señor. Y si tú no lo sabes y quieres que yo te diga en qué decepcionas al Señor, pero no estamos para eso, tú no eres tonto. Aplícate un poquito y lo sabrás. Pero es el momento de dejar todas esas decepciones de lado. El mensaje es Juan 21. Qué bueno que está Juan 21 ahí. Porque los últimos versículos de Juan 20 como que dan por terminado el Evangelio. Y sin embargo la pesca milagrosa, el volver a echar de nuevo las redes, el echar a la derecha de la barca, está en Juan 21. Nos dice, Dios no ha terminado. A pesar de las decepciones, a pesar de los fracasos, a pesar de la desilusión, a pesar de todo lo que hayas arrastrado en tu vida, a pesar de haber llegado hasta este 2023, como has llegado. Me atrevo a decirte, llegarás al 2024 si dejas todas estas decepciones de lado, si te aplicas tus manos para seguirle a Él de todo tu corazón. Llegarás al 2024 libre de esas decepciones y Dios te sorprenderá y sorprenderá tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos. Yo gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos diste como iglesia. Efectivamente, yo creo que la decepción ha llenado nuestros corazones. Que cierta decepción y cierto nivel de decepción, o incluso más de una decepción, Señor, llenaron nuestras vidas y corazones. Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos anima a creerte a ti y a creer que las decepciones no son el final, que las decepciones no son las que marcan la historia ni nuestra historia, que las decepciones no acaban con tu plan, que no acaban con tu propósito en nuestras vidas. Señor, de nuevo, Señor, te pedimos perdón por haberte decepcionado. Y te pedimos perdón incluso, Señor, por habernos sentido decepcionados. Pero, Señor, te damos gracias, porque la decepción no es el final, porque tú tienes grandes cosas preparadas, porque tú lo has decretado, porque tú lo has decidido, Señor. Y porque igual que hiciste con Pedro, lo cogiste aparte, Señor, y hoy nos sentimos cogidos aparte por ti, para creer tu palabra que nos confirma el llamado y nos dice, ¿me amas? Pues tira para adelante. ¿Me amas? No retrocedas. ¿Me amas? Haz mi obra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este 2023, Señor, dejamos de lado toda decepción en el nombre de Jesucristo.
y caminamos libres de decepción para servirte y seguirte, Señor, con una pasión renovada en nuestro corazón, con una ilusión y una confianza y un entusiasmo que vienen de ti, de tu Espíritu. Padre, llénanos de todo esto y echa fuera toda decepción, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho, mucho. Ser libres de toda decepción, dejarla de lado y volver a echar las redes. Volver a echar las redes. Porque hay un montón de peces ahí. 153. Los vamos a poder contar y todo. Y van a ser importantes. Que Dios os bendiga.